Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Hola, soy Francisco Ibieta, bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Chile. Estamos con el personaje del momento, un personaje que está en los medios, que ha estado en los medios durante todo este tiempo, licenciada en Filosofía, directora ejecutiva de la Fundación Nuevamente, convencional constituyente Teresa Marinovich Vial. Tenés 115.000 seguidores en Instagram, 260.000 en Twitter, todas tus declaraciones y todas tus acciones tienen una tremenda repercusión en las redes sociales. ¿Cuándo nace este personaje público o este personaje político? Mira, yo tengo 9 hijos. Cuando esperaba la novena, estaba efectivamente cansada y decidí que me iba a dedicar a algo más tranquilo de lo que hacía hasta ese momento, que estaba haciendo muchas horas de clase en la universidad. Y decidí entonces que iba a escribir de actualidad. Siempre me gustó la política, siempre me gustó escribir, entonces consideré que esto iba a ser una actividad tranquila, digamos, para esta dulce espera en que yo, estaba con varios meses de mi último embarazo, de mi 9ª hija. Y por alguna razón, la primera columna que escribí resultó ser muy polémica, y la segunda también, y la tercera, ¿verdad? Entonces, ocurrió que cambió un poco, cambió bastante en realidad mi vida en ese momento, no de un minuto para otro, no de 0 a 100, obvio, pero se produjo un cambio bastante significativo, y ese cambio significativo tuvo que ver primero con las reacciones que se produjeron a propósito de esa primera columna, pero también con la reacción de mi entorno frente a mi propia columna. Esa columna, te voy a interrumpir, ¿esa columna en qué año fue y en qué medio esto tiene que haber de más o menos de qué se trató? Yo estaba esperando a mi hija, que hoy día tiene 11 años, o sea, debe haber sido 2010, por ahí. Ya. Estaba Piñera gobernando. Estaba Piñera gobernando, y la primera columna se llamó El glamour llegó al CERNAM. Es una columna sobre el feminismo en el fondo. Estaba la ministra Smith en ese minuto a cargo del Ministerio de la Mujer. Del Ministerio de la Mujer, y yo fui muy crítica en esa columna respecto al feminismo, la sola existencia de un Ministerio de la Mujer, etcétera. Y después, unas semanas después, publiqué en mi blog, porque en el mostrador no me lo quisieron publicar, una que se llamaba Mapuches Malcriados, y que era una crítica en el fondo a mapuches que en ese minuto estaban en huelga de hambre, y de toda la negociación que Sebastián Piñera tenía con estos mapuches que estaban en huelga de hambre, obviamente por la comisión de delito, no me acuerdo si era terrorista. Aquí en la región del Biobío estaban en la huelga, justamente. Sí, exacto. Entonces, esas dos columnas fueron muy polémicas. Una estuvo en mi blog, la otra en un medio, y de ahí en adelante pasé, digamos, de estar en la casa pensando que esto iba a ser muy tranquilo, a estar en esta situación expuesta. Obviamente al principio no tanto, esto aumentó y se profundizó mucho cuando empecé a grabar videocolumnas. ¿Y eso ya era Bachelet 2, o no? ¿Eso era en Bachelet 2? Eso era... ¿O Piñera 2? ¿Sabéis que no me acuerdo? No, Piñera 2 no, eso antes. Yo creo que puede haber sido Bachelet 2 o Bachelet 1. No me acuerdo, pero en el fondo ahí se produjo un cambio también muy, muy fuerte. Pero lo que más me llamó la atención, y creo que conecta con lo que está pasando actualmente, fue la reacción de mi entorno más cercano con esas primeras columnas, ¿ya? Porque una cosa es el bullying y los comentarios y oye, esto, que lo otro, de un grupo que piensa distinto y que se escandaliza con estas declaraciones o con este humor y qué sé yo, y otra cosa es lo que te dice tu familia, tus amigos, etcétera. Y mi entorno más cercano fue muy crítico, y en cierto sentido todavía lo son, con el hecho de decir las cosas como las digo yo. Entonces, habitualmente vienen correcciones de que para qué decir las cosas de manera agresiva si lo puedes decir de otra manera, para qué ser tan confrontacional si puedes, en fin, hubo un cuestionamiento, sobre todo al principio, como te digo, en esos años, de que en el fondo el hecho de decir las cosas de manera muy clara y muy directa era contraproducente.
Y cuando me empezaron a decir esto, cuando yo empecé a oír esto en mi entorno más cercano, dije, ya, claro, estamos como estamos por esto, porque no está, porque hay un grupo que está haciendo imposible que determinadas opiniones salgan a la luz, porque viene la funa y entonces la persona tiende a callarse, tiende a cerrar la red social o a callarse o a evitar, y finalmente esas posiciones o ese pensamiento mío va a desaparecer. Entonces, mi primera reacción o sea, mi primera aproximación a este mundo tuvo que ver con esto, con decir, ¿sabes qué? Yo, por lo menos, no estoy dispuesta a quedarme callada y aceptar que otros me vengan a imponer lo que es política o políticamente correcto o incorrecto, por lo tanto, yo voy a seguir. Al principio fue como un acto más de rebeldía, pero también de decir, claro, cuando la gente no dice lo que piensa, finalmente, o cuando lo dice muy como si bien es cierto, no es menos cierto, eso ocurre finalmente que esas posiciones tienden a desaparecer, tienden a ni siquiera estar en discusión. Pero Tere, Y esto tuvo... perdón. Sí. tú carácter, esta característica tuya, esta forma de ser, ¿tú eres así o construiste un personaje que tenga una relevancia política para decir las cosas así? No, yo soy así, no siempre, pues, como todo en la vida, ¿no? Yo soy así en algún sentido. Obviamente también tengo mucho sentido del humor. Claro, porque en el fondo la gente te soy conoce. Sensible. La gente te Sí, conoce o sea, en el fondo la gente te conoce por los enfrentamientos, por la forma de decir las cosas, pero también hay una tele detrás de eso, po. claro, pero eso pasa con cualquier personaje público. O sea, cualquier personaje que está expuesto muestra una parte de lo que es, no muestra todo, ¿no? Y uno no va por la vida, digamos, dejando su intimidad al descubierto. Entonces hay una parte mira, hay una parte que efectivamente yo soy así. No es todo lo que yo soy, pero es lo que yo soy. Ahora, Pero es parte, yo claro. creo que estamos como estamos justamente por este rechazo de una élite, esta actitud de una élite que no dice las cosas que piensa tal y como las piensa, que se ha dejado amedrentar, que se ha dejado arrinconar. Pues tú me dices, claro, hay polémicas, pero en el fondo a mí, tú buscas, ¿no es cierto?, en Google y me van a destacar en general, va a haber alguna polémica asociada el último tiempo, pero si digamos, la votación que yo obtuve en mi elección, o qué sé yo, 40.000 votos, digamos, en el auditorio. o los seguidores, tienen que ver también con un trabajo que obviamente no todo el mundo sigue, pero que fue semana a semana, comentarios, análisis, y de los cuales, claro, uno de cada 20 es bien polémico, los otros no tanto, ¿te fijas? Entonces, yo creo que, claro, hay una cosa que resalta mucho, que destaca mucho, que a veces choca mucho, y que yo creo que tiene que ver con eso, con que, o sea, parte de lo que está pasando tiene que ver con que no decimos, no nos hemos aceptado que no podamos decir las cosas como son. Ahora, esto que te explico yo de respecto al primer momento, es muy importante decir que hubo un cambio de switch en mi interior, unos años después, cuando me empecé a dar cuenta de que yo estaba teóricamente defendiendo mi derecho a disenso, mi derecho a mi libertad de expresión, en definitiva, cuando me empecé a dar cuenta de que en esta defensa de mi libertad de expresión, en este acto casi como de rebeldía, empecé a encontrarme con personas que se sentían muy identificadas y muy representadas por lo que yo decía. Y esas personas no eran acá, yo vivo en la dehesa, ya en el barrio de Las Pataguas, no era la vieja de Las Pataguas que vive un poco más allá, al contrario, a esa señora en general no le gusta tanto esto. Le da un poco de vergüenza, a lo mejor, tanta claro, personalidad. Le da un poquito de vergüenza. Claro. Un poquito como de vergüenza. De monos. Y yo le encuentro y yo le encuentro razón. Pero esto empezó a pasarme en la calle, me empezó a reconocer gente en lugares en que uno jamás hubiera imaginado, personas que tú veías de un origen socioeconómico, una situación socioeconómica completamente distinta a la mía. Pero, y ahí me di cuenta de que había una mayoría silenciosa muy importante en Chile y muy ignorada y muy abandonada. Quiero contarle a la gente que nos escucha, que escucha este podcast Código Chile, de que la Tere en su perfil de Twitter tiene fijado como titular, así como principal tweet, que todo este proceso, voy a resumirlo, tú me vas a poder corregir si no son las palabras correctas, pero que todo este proceso ha sido muy duro, ha significado mucho sacrificio personal y familiar, pero vale la pena por cada persona que te encuentras todos los días que te agradece lo que estás haciendo.
Eso resume un poco lo que me estabas contando. Eh, Claro, bueno, a ver, yo no estoy en el proceso constituyente por eso, pero en el fondo, efectivamente hay una recompensa o una gratificación cuando tú te das cuenta que hay personas que no tienen ninguna posibilidad de ser escuchadas, que no tienen las espaldas que puede tener una persona como yo económica, en términos de que, qué sé yo, que está el marido, si no está el marido puede haber alguien de la familia, que tú dices, ya, de hambre no me voy a morir. Ya, uno tiene, por el hecho de pertenecer a una familia grande, en la que no estoy hablando que todos sean ricos, pero que hay un nivel socioeconómico alto, tú tienes espaldas, tú tienes como un entramado social en el cual apoyarte. Hay muchas personas que salieron adelante, que son parte de ese grupo que se benefició de esta movilidad social que ha habido en Chile en estas últimas décadas, pero que si retrocede mal, retrocede a un estado de pobreza, literal. Y esas personas tienen hoy día mucho miedo, ¿no? O sea, pasa algo en nuestro país, no sé, se va al carajo nuestro país, y bueno, las personas que más tienen algo podrán hacer con eso, incluso podrán irse a vivir fuera. Pero hay una clase media y un número de personas de clase media conscientes de lo que está pasando y que no tienen espaldas para enfrentar una situación como la que se nos puede venir. Incluso no tienen espaldas para enfrentar la situación actual. Antes, ¿te acuerdas tú que al principio con el tema del estallido social empezaba toda esta ultraizquierda oportunista con el tema de que Chile tiene hambre, los chilenos tienen hambre? No había ni un hueón con hambre, estaban todos gordos. Pero en el fondo, y hoy día estamos en una situación en que estamos acercándonos a la posibilidad de que haya gente perdón, no digo que nadie tuviera hambre, pero había un público, digamos, la gente que en Chile pase hambre es un grupo chico, muy chico de chilenos. Hoy día estamos acercándonos a que eso empiece a pasar, si es que no está pasando ya, porque los sueldos no alcanzan, los sueldos no aumentan, la inversión no crece, y en fin, estamos en riesgo de que eso empiece a pasar, de que gente que llegó a ser de clase media retroceda y caiga en una situación de pobreza, de que el sueldo no alcance y que pasemos hambre. Eso hoy día es una realidad mucho más cercana de lo que era entonces. Y esas personas, muchas de esas personas se sienten representadas por un discurso y se sienten no molestas con esa cosa más dura y qué sé yo, porque no tienen cómo hablar. Me acuerdo que una vez me pasó en una reunión política hace poco, una niña que me dice, pucha, pero es que tú eres lo mismo, y hablas como así, como agresivo, yo quiero una cosa como buena onda, como alegre vida la vida. Le dije, bueno, mira, primero hay una cosa de gusto y de carácter, yo no tengo por qué gustarte ni gustarle a todo el mundo, ahora hay gente que se sienta cómodo con ese estilo y otras no, pero también pasa que cuando tú estás en un entorno muy pacífico, toda tu vida es tranquila, tú no percibes amenazas y ves a alguien peleando al frente, tú lo ves como con distancia, te parece, te resulta ajeno. No te sientes. O te resulta ajeno, claro, porque no es tu situación. Cuando en cambio te pasa que tú vives situaciones de relativo abuso, estás pasándolo mal, las empresas que contrataste servicio te tratan pésimo, en fin, cuando estás sometida a estrés y hay alguien en el espacio público que dice lo que te está pasando, y lo dice firme, lo dice claro, ya solo con eso tú te experimenta un cierto grado de alivio. Entonces muchas veces lo que la élite no lo entiende precisamente porque está muy aislada, muy emburbujada. Existe esa desconexión típica que se le critica a los políticos. Bueno, también le pasa a la sociedad en general, no solo a los políticos, sino que también a las personas. Tere, volvamos a la... a la convención, y dentro de la convención este fenómeno ha sido grotesco. Grotesco, o sea, como el microclima. Quiero llevarte a esos días en que iniciaba la convención. Obviamente ya se sabía que la centroderecha estaba en una posición muy reducida y que poco iban a poder influir. Pero ¿cómo es la frustración de estar ahí, de estar presente y de poder influir poco o nada en lo que finalmente presentaron hoy día en Antofagasta, digamos? ¿Cuál es el resumen de este proceso para ti que participaste en todo? Elevaste tus puntos, elevaste tus ideas y criticaste lo que no te parecía, pero finalmente hoy día es un proceso que fue sin una parte de los chilenos, digamos, que hoy día no está reflejado en ese texto. Entonces, ¿hay frustración o qué se siente, digamos? ¿Cómo estás tú? Es una forma de tortura eso de estar haciendo algo y que en realidad no sirve para nada.
esto es una manera de decir, yo no creo que esa haya sido la situación nuestra. No, pues, ¿Ya? claro que sirvió. No, pero, no se nos aprobó ni una norma, pero había una función, a ver, teníamos electores a los que había que responderles, habían votado por nosotros, confiaban además en que aunque no nos aprobaran ni una norma, y volvemos un poco a esto de decir las cosas por su nombre, decir las cosas como son, por lo menos esa función había que cumplir, ¿te fijas? Y esa función no es irrelevante, o sea, hay digamos, sirve, por lo menos acompaña. Y yo tuve todos estos meses con esa sensación de que por lo menos tengo que acompañar a las personas que votaron por mí. Por lo menos tengo que lograr que ellas digan ya que alivio oír que alguien dice lo que yo pienso. Por lo menos eso. Ahora, ha sido una situación de tremenda, te digo, muchas veces muy difícil trabajar así en términos de saber que tú estás corrigiendo indicaciones o leyendo normas, sabiendo que la que tú apruebes se va a rechazar, la que tú rechaces se va a aprobar. O la que tú propongas no va a llegar a ninguna parte. Claro, y sin embargo hay que hacer el trabajo de todas maneras, porque si no, claro, nos íbamos nomás, o sea, nos íbamos, de hecho, a los 3 meses, 4 meses, uno ya sabía cómo iba a terminar esto, ya sabía que no nos iban a aprobar absolutamente nada, incluso si es que venía con nuestra firma, no iban a ser objeto de revisión. Nosotros sabíamos eso, lo supimos desde el principio, y obviamente a ratos fue difícil porque costaba seguir haciendo la pega sabiendo por lo menos que eso no iba a tener ni una utilidad práctica, ¿te fijas? Entonces más cómodo quedarse en la casa y por último dedicarse a grabar. Tú dices, si ya voy a ser como comentarista lo que está pasando. Entonces hubo momentos muy difíciles en ese sentido, pero lo más terrible desde mi punto de vista es ver cómo se destruye nuestro país y pensar que en ese país viven mis hijos, ¿eh? Y que la falta de oportunidades, que la destrucción de la economía, qué sé yo, los posibles conflictos sociales, ¿no es cierto?, o guerra de guerrilla, incluso que se pudiera producir si es que esta constitución se aprueba. Bueno, todo eso, ¿a quién le va a tocar? A mis hijos. Son 9. Entonces, eso ha sido como factor de mucha angustia durante todo este tiempo y sigue siéndolo, de hecho. O sea, una vez pasó a la salida de una sala, recuerdo que había estado hablando con unos convencionales, unos de derecha, otros de izquierda, y se me cayó una lágrima a mí con este tema, diciendo, acá es el país que yo quiero y todo, pero están mis hijos de por medio. Y lamentablemente hay gente que cree que estamos acá para defender privilegios y este típico discurso que ya no sé si es odioso o es estúpido o una mezcla, pero esta gente que no entiende que está destruyendo su propio país y se está destruyendo a sí misma y está destruyendo el futuro de sus propios hijos, quizá antes que el de los míos, ¿te fijas? Y eso fue muy, muy angustiante. Entonces ha habido momentos muy difíciles, momentos de risa también, momentos de pasarlo bien, no todo puede ser interesantes. ¿Ah? No todo puede ser sufrimiento. No, además que yo no puedo darme el lujo acá de venir a acumular victipuntos tampoco. Oye, fue entregado hace unos días ya el borrador de la propuesta de nueva constitución y ahora viene un proceso en que funcionan un par de comisiones de armonización para tratar de llegar a un texto final. Primera pregunta. ¿Todos los convencionales participan de alguna de estas comisiones que hoy día está funcionando? No, ¿o hay algunos que están sin pega ya? Habemos algunos que estamos sin pega, entre comillas. Entre comillas, porque, claro. Sí, porque tú no estás informando, viendo lo que pasa, viendo lo que entra, lo que sale, lo que vamos a presentar. Bueno, hay un sin pega bien entre comillas, pero sí, por lo menos no oficialmente en estas comisiones. La mayoría ya no está en estas comisiones, son 3, preámbulo, armonización y transitoria. Y muy importante estar atento porque ya sabemos que por las transitorias parece que viene la trampa. Hoy día una convencional en el Antofagasta, en una charla con migrantes, el migrante le decía, bueno, ¿y qué va a pasar acá? ¿Cómo vamos a poder nacionalizarnos? ¿Qué va a haber alguna forma de regularizar la situación? No sé, no entendí exactamente cuál era la pregunta, pero la Joana Roa, que era la convencional, respondía y decía que iban a tratar de meter este tema ahora por las transitorias. Perfecto. Obviamente las transitorias
las normas transitorias son normas transitorias, o sea, tienen que ver con mecanismos de cómo se pasa de una cosa a otra, ¿no? O sea, qué sé yo, en cuánto tiempo o a través de qué proceso llegamos a implementar esto. Esa es la naturaleza de las normas transitorias, no son normas distintas, normas nuevas, pero ya lo hicieron algunos convencionales, esta trampa completamente antirreglamentaria de introducir en el fondo eso, normas digamos, como normas transitorias, normas que son de fondo, y cuyo debate se suponía había quedado ya fuera de discusión porque fueron rechazadas en el Pleno, y lo vemos ratificado por una convencional hoy día en uno de estos encuentros ciudadanos con migrantes. Tere, ¿a qué te vas a dedicar tú de aquí al 5 de septiembre? Yo creo que la pregunta está un poco de cajón, pero en el fondo quiero que conversemos sobre eso. ¿Qué vas a hacer? Informar. En todos lados, vas a viajar, vas a hacer giras. Voy a viajar, pero yo le tengo mucha fe, como tú te puedes imaginar, le tengo mucha fe a las redes sociales y a lo digital, y por lo tanto voy a viajar, pero voy a ir a regiones, voy a ir a medios de comunicación y a medios locales, que es una cosa que siempre abandona en nuestro sector. Eso lo quiero hacer. Pero también quiero grabar mucho, quiero explicar mucho, porque yo creo que acá hay un gran, enorme desconocimiento respecto a lo que este proceso ha pasado, ha sido muy rápido todo, se están aprobando un montón de cosas, o se aprobaron muchas cosas, muchos ámbitos, entonces es muy difícil seguirle la pista a esto. Entonces espero, o al menos a lo esencial, entonces yo espero grabar una buena cantidad de cápsulas explicando distintos aspectos de las normas algo o las cosas que yo estoy. Claro, en castellano, porque además de repente hay normas en que tú las lees y probablemente si no eres abogado, no tienes un poquito más de formación en esa área, pasan desapercibidas. O sea, la misma norma, qué sé yo, por ejemplo, la norma de vivienda que existe, la norma de que una vivienda digna, adecuada, con todos los adjetivos, y habla de la tenencia, de la mera tenencia. Esa es la vivienda social, las personas. ¿Cuál va a ser la relación de las personas con la vivienda social? Va a ser de mera tenencia. Van a poder estar, van a poder vivir. Y esto tú lo lees y me imagino una persona que no le han explicado esto, qué sé yo, que no es abogado o no le han explicado, no entiende cuál es el punto. Claro. Y es un punto muy relevante que se diga que la vivienda social se va a tener bajo esta modalidad de mera tenencia, que es lo que es una de las formas más débiles en el fondo de relacionarse uno con una cosa, ¿no? La propiedad es la más firme, más dura, más fuerte, y lo otro es la mera tenencia, la posesión y después la mera tenencia. Entonces vas a tener derecho a usar una vivienda social, no es tuya, no a ser dueño de una vivienda social. Ni heredada, ni mucho menos. Y me discutían en el matinal y me decían, bueno, pero el hecho de que diga eso no significa que entonces esté todo... Que esté excluida la posibilidad de ser dueño de una vivienda. Yo le dije, mira, acá hay dos cosas. Uno también, cuando va a estudiar una ley o cuando va a ver la aplicación de esa ley, sobre todo o la aplicación de una norma constitucional, ¿qué es lo que haces tú? Estudias cuál fue el contexto, la historia fidedigna de la ley. Sí. Entonces tú ves cuál fue el contexto. Entonces cuando yo les digo, nosotros presentamos varias normas en materia de vivienda. Una de ellas decía lo siguiente: el Estado propenderá a entregar vivienda propia, vivienda social con propiedad. Propenderá, o sea, ni siquiera es que te lo vayan a asegurar, que vaya a ser siempre, pero va a tender a eso. Y esa norma te la rechazan. Tú tienes que prender las alarmas. Y tú después pescas la norma y te das cuenta que están hablando de tenencia, y entonces te hacen sentido. Entonces, claro. Sin embargo, son cosas como bien técnicas, ¿te fijas? Pero en definitiva, lo que vemos es que en la implementación de cada uno de los derechos sociales, de miles de normas, están este tipo de cosas que son muy profundas, muy de fondo, y que obviamente la ultraizquierda quiere esconder. Porque no son cosas que sean convenientes, ¿no? Imagínate que sale Boric diciendo que ahora no van a entregar viviendas sociales con propiedad, sino que solamente va a haber derecho de usarla. Y además no solo de usarla, sino que pagando un arriendo al fisco. Imagínate, o sea, es tan impopular todo lo que ellos quieren, es tan impopular que no les queda más que disfrazar todo y disfrazarlo con adjetivos. Vivienda adecuada, digna, y ahí varios adjetivos con pertinencia cultural, interseccional y no sé qué, cuánta estupidez, esa especie de letanía que se repite. De género. Plurinacional, perspectiva de género, perspectiva intersección. No sé, yo creo que la gran mayoría de Chile y la gran mayoría de los que te conocen saben cuál es tu posición.
Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B, porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. Y yo quiero preguntarte y quiero llevarte al otro lado. ¿Qué encuentras de bueno en el texto que hoy día está propuesto? ¿O qué cosas rescatas para decir, oye, esto es algo bueno? A ver, ¿Has hecho ese ejercicio? Nosotros, sí, obvio, porque hay muchas cosas, a ver, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros hemos aprobado, o sea, normas que nosotros aprobamos, o sea, principio de, a ver, lo tengo acá anotado, mira, por ejemplo, principio de transparencia, principio de probidad, principio de publicidad, de publicidad, principio de juridicidad, igualdad ante la ley en alguna parte, porque en realidad toda la Constitución No es igual. Es una consagración de la desigualdad ante la ley, pero bueno, la norma que dice eso, la supremacía constitucional, en fin, hay muchas normas que yo he aprobado, Francisco, pero hay un problema, y que se lo decía hoy día, lo decía justamente en la mañana en un matinal. Cuando tú tienes un enfermo que tiene cáncer y que en realidad tiene metástasis, tú no dices, oye, no, pero fíjate que no tiene caries, así que alegrémonos. Perfecto. Y esa creo yo que es la situación lo de malo, este texto constitucional. lo malo es extremadamente malo y lo bueno es no tan bueno como para ser tan importante, ¿no? O sea, está en un contexto, lo bueno está en un contexto en el cual es ineficaz, o sea, es poco relevante. Es que está totalmente contradicho. O sea, a ver, la igualdad ante la ley yo creo que es un buen ejemplo. ¿Okay? O sea, hay una norma o un inciso incluso que habla de la igualdad ante la ley aprobada por mí. En fin, pero todo el resto del texto constitucional, en todo ámbito, Francisco, inclusive en el ámbito de derechos sociales. O sea, no puede ser que cuando hablamos de vivienda social, por ejemplo, haya una especificación o un guiño hacia estos activistas del indigenismo, porque hasta en eso, tú hablas de salud y hay un tratamiento especial también para estos activistas del indigenismo y así sucesivamente. Entonces, esta Constitución consagra, yo creo que no sé si hay otra en el mundo que consagre la desigualdad ante la ley como una especie de principio rector. Entonces, está bien, ¿de qué sirve ese inciso? ¿Te fijas? Si es que todo lo demás dice exactamente lo contrario, y esto es grotesco, sí. Francisco, es grotesco, grotesco. O sea, estamos hablando ya de dos sistemas de justicia. Ayer en el capítulo anterior, Mario Weisblut nos decía que para él una de las peores cosas que tiene este texto es todo lo que relaciona al tema del agua. Nos decía, eso es qué divertido. Es gravísimo, decía, porque, o sea, una persona que tiene está en el capítulo, se puede escuchar después cuando tenga un minuto, dice, si yo tengo un campo que tiene agua, como el agua no es transable, no es vendible, prácticamente puede venir una mayoría en el Congreso que diga, oiga, usted no puede vender su campo, porque como tiene agua no puede vender. Entonces él lo llegaba a ese extremo. Me estoy dando cuenta que para ti lo más grave que consagra este texto es que existen categorías de chilenos entonces y que no somos todos iguales. Es que Francisco, es que esto es muy, a ver, lo que dice Mario tiene razón, pero yo encuentro que no es lo peor, porque las repercusiones de lo que dice Mario tienen que ver son de orden económico, ¿no? Claro. Y son muy graves. Paréntesis, quiero agregarte que hay una norma que le da a los supuestos pueblos y naciones indígenas, que en el fondo son activistas del indigenismo, pero está lo mismo, les asegura el derecho al agua. O sea, los chilenos tienen que ir al Servicio Nacional de Agua, no me acuerdo cómo se llama el organismo, y bueno, tienen que hacer toda una tramitación de aquí en adelante, etcétera, para conseguir estos derechos de agua que te los prestan prácticamente. Claro. O sea, tú no tienes ni una propiedad sobre eso, ni una certeza, ya. Eso es para todos los chilenos y Mario lo encuentra grave. Yo te tengo que decir que a propósito de la desigualdad ante la ley, los
pueblos y naciones indígenas tienen agua garantizada en una norma. ¿Te fijas? O sea, ya hasta en eso tú ves la diferencia, o sea, a nivel de medicina, de vivienda social, ¿para qué decir justicias paralelas? Después te lo voy a mencionar muy rápido, pero la cantidad de escaños, entonces tú dices, mira esto, trataré de no ser latera. No te preocupes. Escaños reservados, ¿ya? Escaños reservados. O sea, que esto para mí es una violación grave al principio, a un principio democrático. De la igualdad del voto. Escaños reservados, ¿no es cierto? Pero mira en qué órganos hay. En órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional, local. En el Congreso de Diputadas y de Diputados. En el Consejo Municipal. En las entidades territoriales y sus órganos. En el Consejo de Justicia. O sea, en todo. Después tienes derechos colectivos especiales, derecho al uso del agua reconocido constitucionalmente. Eso solo, los únicos que tienen este reconocimiento son ellos. Derecho a ser consultados por el Estado para cualquier decisión administrativa o legislativa que les afecte. Derecho a ser consultados y a condicionar cualquier decisión que se tome en el Estado regional, o sea, en cualquier parte de Chile, claro, en el fondo, a su consentimiento, Francisco. O sea, que consentimiento. Digan sí, claro. Okay, me parece. Sí. Fíjate que me parece bien. Dedo para arriba o dedo para abajo. Y lo más grave, lo que yo estimo más grave, ahí tenemos una discusión con la Rocío considera que todo lo que pasa a nivel de justicia indígena, para mí lo más grave es lo que pasa en propiedad, porque en el fondo lo que te dicen es la propiedad de todos los chilenos, digamos, las razones para expropiar a un chileno son el interés general y la utilidad pública. Creo que esa es la fórmula que usan, el interés general y la utilidad pública. Yeah. Por esa razón se le puede expropiar a los chilenos. La restitución de tierras, no sabemos cuáles, no sabemos cuántas, no sabemos por qué, no sabemos a quién, pero ahí sí quedó constitucionalmente, la restitución de tierras a los pueblos indígenas son de utilidad, de interés general y utilidad pública. O sea, la misma razón que tú usas para quitarla a uno es la razón que utilizas para quitarla a otro. Claro. Y eso con una propiedad indígena ilimitada y la propiedad general muy debilitada. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué va a pasar acá, Francisco? ¿Cuál es el problema de esto? No es un problema, espera un segundo, no es un problema jurídico, es un problema, o sea, también, por supuesto, pero en el fondo esto te crea un ambiente, una forma de relacionarse. Esto es el germen. Dos naciones te crean, finalmente. ¿Cómo? Dos naciones te están creando, con intereses que son opuestos más encima, porque en el fondo ellos quieren... Pero son más que dos naciones, pues, Francisco, porque en el fondo lo que te están diciendo, lo que están haciendo con esto es abriendo una fuente de conflictos enorme. Hoy día me decía, o sea, no hoy día, el otro día comentaba un compañero nuestro que el delegado presidencial de Piñera para la Araucanía les comentaba que ya las comunidades indígenas pacíficas estaban como cambiando su mentalidad sobre la base de este discurso de que todo es nuestro, tenemos derecho a todo, estas cosas, estas discusiones, estas políticas públicas, todo tiene efecto en el ambiente. Entonces es una ridiculez, además, pensar que, oye, no, esto se resuelve por ley, porque la realidad social, el tejido social, no está compuesto solo por lo que dice la Constitución, es lo que dice la Constitución, es lo que dice el matinal, es lo que le pasa a las personas con las cosas que oyen. Entonces, acá, toda esta discusión, todo este proceso ha hecho ya un daño, desde mi punto de vista, irreparable, que se va a poder reparar con décadas. Y si ya la Constitución se aprueba, no sé, pero en el fondo ya hay un daño social muy profundo que se ha causado, creo yo. Te voy a hacer un par de preguntas entretenidas. La primera es, ¿cómo debiese haberse abordado en la Constitución este como perdón, entre comillas, a los pueblos indígenas? ¿Cómo podríamos haber pagado esta deuda histórica que existía con los pueblos indígenas? ¿Cuál habría sido una manera? Yo no reconozco eso. Perfecto. Es que es ahí lo que me pasa. ¿Ya? No, dale. Si tú me decís, oye, te presté tal cantidad de plata y tú me debí, yo te voy a decir que sí, pero yo jamás te voy a firmar una carta en la que yo diga que soy deudora tuya y en la que no sepa exactamente de cuánto estamos hablando, de qué, a quién, etcétera. Entonces, si tú me dices, mira, durante la mal llamada pacificación de la Araucanía, hubo un conflicto en la Araucanía en la que el Estado le expropió a tales y cuales comunidades. Esas comunidades merecen que se les restituyan esas tierras. Uno podría pensar que hay prescripción, yo creo que la hay, pero bueno, suponiendo que no, ya listo, ok. Acá hay un conflicto bien definido.
son determinadas comunidades las afectadas, el Estado el que las afectó, puede haber una política de reparación, que de hecho esa política la empezó Pinochet, ¿ya? Entonces uno puede decir, yo eso te lo puedo comprar, ¿ya? Yo creo en la prescripción, insisto, porque creo que es la manera de vivir en paz en una sociedad. Y también creo en la prescripción de los conflictos personales, porque si no nos perdonamos, si seguimos... No, pero si es verdad, o sea, si tú quieres quedarte pegado con algo que alguien te hizo hace 5 años, o sea, la vida en comunidad, la vida familiar, la vida en pareja, la vida social es imposible así. Pero si tú me dices que hay una deuda histórica y me la circunscribes bien, y me dices quién, cuándo, cuánto, cómo, quizá yo te firmo la carta. Perfecto. Pero una cuestión en que yo no te voy a dar un cheque en blanco, así como si yo soy deudora de Francisco Ivieta. ¿Por cuánto? ¿Por qué? ¿De qué? Yo clarísimo, no. Y clarísimo. ninguna persona inteligente. O sea, a mí me parece que es de una torpeza estar firmando o sumando, de una frivolidad, sumarse a este tipo de ideas, digamos, de hacer este tipo de reconocimiento sin precisar. Porque cuando tú no precisas, no solamente caes en una trampa, sino que incluso contribuyes a lo mejor a un mito. Clarísimo. Entonces es muy grave. Sí. Estas cosas tienen efectos, Francisco. Sí. Estas cosas tienen efectos sociales. Pase lo que pase, ya tuvo efecto. Sí, perfecto. Siguiente pregunta, para ponerle más condimento a esta conversación. Estamos a 5 de septiembre, ganó el rechazo. Tere Marinovich va a abogar porque se cambie algunas cosas de la Constitución que nos va a seguir rigiendo, o la Tere Marinovich quiere que quede la Constitución como está. Yo creo que en Chile estamos artificialmente hablando de Constitución hace mucho rato, y no estamos hablando de, voy a usar una expresión de Joaquín Lavín, a quien yo, a pesar de que somos muy distintos de temperamento y muy distintos, bueno, en fin, yo lo quiero mucho. Y también estuvo en este podcast, también estuvo en el podcast invitado. Yo lo admiro mucho, le tengo mucho cariño, encuentro una persona muy generosa, muy, no sé, la antítesis del sectarismo que veo en tantos políticos en general. Me parece que él no lo tiene, yo creo que es una persona noble, de buen corazón y además generoso. Y yo creo que eso es muy, muy valioso y muy, muy, muy escaso en política. Escaso. Sí, entonces, bueno, dicho eso, yo voy a usar su expresión. Yo creo que hace rato que tenemos totalmente ignorar los problemas reales de la gente. No estamos hablando de los problemas reales de la gente. Imagínate que estamos hablando de la plurinacionalidad y las personas están aterradas, viviendo en Chile, aterradas, asustadas. Por los conflictos y asustadas. en la macrozona sur. O sea, yo hace un tiempo pensaba, no es que no quiero que mis niños anden más. Imagínate cuál será la percepción para que uno diga, no quiero que mis niños anden en micro, ¿cómo lo hago? ¿Cómo evito eso? Porque que drogaron a la no sé cuánto, ya queda la... En fin, que violaron a una... puras cosas, o sea, estamos recibiendo estas noticias todos los días, secuestros, drogas, narcotráfico, y las noticias las recibo yo acá en el sector que seguramente es el más seguro de Chile. Claro. Entonces, imagínate lo que pasa en otros lugares. Y uno ve que mientras está pasando eso, tú oyes a los convencionales aplaudiendo a rabiar porque se aprobó, no me acuerdo de la formulación exacta, pero el derecho a los cielos oscuros, al cielo azul, al cielo nocturno. Es una cosa que tú decís, bueno, pero conéctate. No, cuando se aprobó, o cuando celebraban la aprobación de haber consagrado el aborto en la Constitución, por ejemplo, o sea, celebraban que estamos celebrando que podíamos matar a un ser vivo, digamos. Oye, ya, tercera pregunta, porque está súper entretenido. Tercera pregunta, yo creo que es la más complicada de todas. ¿Con qué personaje de la vereda del frente, o sea, de la izquierda, Tere Marinovich dice, ¿sabéis qué? Yo me identifico y si yo fuera de izquierda sería ellos o él? Como, ¿quién es tu símil? ¿A quién elegirías como símil en la izquierda? Es una buena pregunta. ¿Estás pensando? Lo que pasa es que, ¿a quién elegiría de símil en la izquierda? O sea, ¿un equivalente, dices tú, dentro de la convención o en general? No, en general, en la historia de Chile, digamos. No sé, podría ser Gladys Marín, a lo mejor por una persona súper consecuente, que murió por sus ideas, digamos, y que ideas, claro, a lo mejor eran ideas con las que yo no comparto, pero nadie puede discutir de que Gladys Marín es una persona mala. Mira, yo te puedo decir algunas personas de izquierda que yo admiro por distintas razones, sobre todo de las convencionales, pero no me identifico con ellas, o sea, no creo que sean como
como mi par en la izquierda, pero que yo considero rescatable. O sea, por ejemplo, Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, yo creo que no puede estar más equivocada, no puede. O sea, ya equivocada de principio a fin. Pero yo me di cuenta, al conocerla, que es una persona que cree en sus equivocaciones. O sea, que cree en lo que está diciendo. Que lo dice convencida. O sea, cree honestamente lo que está diciendo. Cree honestamente en el trabajo del equipo. Honestamente, ella yo creo que es capaz de sacrificarse por un proyecto común, que no me la imagino, ya no, esto no me consta, pero no me la imagino saqueteando a su propia gente. ¿Ya? Esa fue la impresión que me hice de ella, de una mujer honesta, insisto, completamente equivocada. Después, la María Rivera, tengo que rescatar algo de la María Rivera, que ya no puede ser más extrema, porque ya no es que esté equivocada, sino que ya de un nivel de extremismo salvaje, pero es honesta. También, o sea, yo creo que la honestidad para mí es un tema muy sensible. Ella dice lo que quiere, y ella cuando te dice que le gustan los bolcheviques, no te está tratando de pasar gato por liebre, que es lo que vemos nosotros en la mayoría de los convencionales, por ejemplo. Hemos visto que no ha habido ni uno que tenga la gentileza de decir, oye, ¿sabéis qué? Nos gusta un modelo de reparto. En ese modelo, efectivamente, no hay propiedad sobre los ahorros, efectivamente no se hereda, no sé qué, pero nos gusta por tal o cual razón. No, lo que hay es una evasión, mentira. Y, por ejemplo, otra cosa divertida es que te están diciendo todo el tiempo, como tranquilizando a los chilenos, diciéndole que las cosas no van a cambiar. Entonces, como muy gracioso, porque ¿por qué están tan contentos entonces si van a mantenerse igual? O sea, entonces... a mí eso me molesta mucho. Entonces yo destaco de la Beatriz esa cosa como yo creo que de una persona honesta, bien intencionada, y que yo creo que no tiene ese individualismo y ese narcisismo tan enfermizo. Yo creo, no las conozco tanto, yo te digo por lo que he podido conocer. Pero es una persona... Y a la María Rivera encuentro que no oculta su proyecto político, que no lo disfraza. Eso mismo hace que sean personas fáciles, con las cuales es fácil conversar y eventualmente llegar a acuerdos, porque tú sabes qué es lo que están queriendo y no te están escondiendo las cosas. Entonces, bueno, yo no estuve en ese proceso, pues, Francisco, porque en el fondo nosotros no era como que estuviéramos perdiendo ya, no es como que estuviéramos jugando un partido y nosotros no hubieran metido gol, nosotros estábamos en la banca. Claro, nosotros éramos una minoría con la que ni siquiera era necesario negociar. Oye, Tere, se nos fue el tiempo de esta entretenida conversación, se me quedaron un montón de preguntas, pero bueno, seguramente vamos a tener más tiempo de seguir conversando. Pero antes, brevemente, yo quiero preguntarte qué vas a hacer cuando sea 5 de septiembre. ¿A qué vas a volver a tu familia? ¿Vas a volver a hacer clase? ¿Qué has pensado? Voy a volver a la fundación nuevamente, que me encanta. Lo paso muy bien ahí, me encanta el análisis político, me encanta la política, pero definitivamente no me gusta esto fue un servicio militar, siento que ojalá haya sido un servicio militar que sirvió para algo, pero si no, lo hice por lo menos. Claro. Y pretendo volver a eso, a mi casa y hacer lo que estaba haciendo de antes, y probablemente algún proyecto político por ahí tengo, pero no a nivel de cargo, de volver a postularse para algo. O sea, no, por ningún motivo. Eso no te puedo decir que no. Oye, cuidado, porque cuando los políticos dicen eso, muchas veces es porque lo buscan después. Sí, eso me dicen. Ayer mis niños, cuando yo les dije eso a mis niños, me hicieron repetirlo. Prendieron el video y me grabaron. Sí. Para mostrarte la cápsula. ¿Te gustan tanto las cápsulas de video, mamá? Vamos a estar haciendo una cápsula. Claro. Oye, Tere, muchas gracias por conversar con nosotros. Te queremos sinceramente agradecer. Sabemos que, bueno, las entrevistas, el tiempo que tienes que dedicarle a todo este tipo de programas debe ser muchas veces agotador, pero bueno, Código Chile te lo agradece, nuestro auditor te lo agradece. No, pues gracias a ustedes, muy exitoso, estuve viendo algunas cuestiones y lo encontré bien interesante, así que muchas gracias por la invitación. Nosotros conversamos porque creemos que conversando uno puede entender las cosas y muchas veces conoce a las personas también, o sea, muchas veces a ti la Tere Bonanucci, a lo mejor la conocían por las polémicas, bueno, hoy día no hicimos ni una polémica, conversamos, hablamos, y eso le sirve a la gente porque también tenemos que tener un poquito de... Y son espacios, oye Francisco, si estos espacios, yo creo que estos espacios hay que ver cómo lograr la masificación de estos espacios, porque en el fondo es esto lo que nos está viendo, te fijas, un poquito de tiempo para una conversación que sea honesta y no sea que era una de las razones de uno de los problemas más graves de la falta de tiempo para este proceso. Tuvo que ver justamente con eso, con que tú tenías que ir rápido a que te aprobaran la norma y entonces ni siquiera había discusión en el fondo, había tiempo para intervenir, que eran tiempos para un discurso, pero
pero Pero que para nada nadie más. pretendía que con el discurso te cambiara de opinión alguien. Te fijas que eso era un saludo a la bandera, ¿no? Bueno, tú lo dijiste, tú participaste de este proceso porque había que estar, había que levantar las banderas, había que representar a la gente y este programa lo que hace también es esto, de cuando cuando el equipo nos preguntamos, decimos, ¿y qué podemos hacer? Bueno, esto estamos haciendo conversación, estamos haciendo estos programas porque queremos realmente convocar y ser un medio o un programa que diga, oiga, vale la pena escuchar. Así que por eso los invitados siempre que tenemos de primer nivel y te lo agradecemos. Así que un abrazo Ya, pues, y que te vaya muy Francisco, bien en este muchas tiempo que gracias. queda. ¿Ah? Muchas gracias, mucho gusto conocerte. Y Igualmente, felicitaciones por la idea. muchas Buenísimo el gracias. programa. Nosotros Gracias. estamos terminando este capítulo de Código Chile, este tercer capítulo. Y no se pierdan los que vienen, porque igual que este, van a ser extremadamente interesantes y decidores para descifrar el Chile en el que estamos viviendo. Soy Francisco Ubieta y esto fue Código Chile. Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Chequén, Donet y compañía y BCC Logistic.